Nos acompaña Óscar Matute, portavoz de Bildu en el Congreso. Muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, habíamos quedado para esta entrevista hace unos cuantos días y hoy por la mañana entenderá que cambie un poco el guión porque nos enterábamos de la resolución del Supremo. Para que ustedes entiendan, digamos, se refiere al caso de Bataragune, que fue juzgado en 2011, condenado a varios años a unos líderes abertzales, entre ellos el líder de su formación, Arnaldo Otegi. Tiempo después, el Tribunal de Derechos Humanos dijo que no había sido un juicio justo, por resumirlo, pero ya habían cumplido sus condenas. Ahora se vuelven a juzgar. Ustedes, o van a volver a ser juzgados, ¿esperaban esta resolución? Aunque no la compartan, ¿la esperaban? ¿Qué piensan de ella? Del Estado español y para con nosotros cualquier cosa es posible, solemos decir entre nosotros y nosotras. Nos parece un despropósito, pero nos parece un despropósito no tanto porque nos afecte a nosotros y a nosotras, en este caso a 5 compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu, algunos, como Arnaldo, en el cargo de coordinador general de mi propia formación, sino porque además es atípico en lo que ha sido el comportamiento del Estado español para con las recomendaciones, sentencias o directivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es la primera vez que esto sucede. Nos parece esperpéntico que el foco esté puesto en si tienen que volver a juzgarles para ver si la condena ha sido adecuada o no, o si tiene que ser mayor o si tiene que ser menor, y no tanto en el resarcimiento, porque han estado 6 años y medio en la cárcel, en el caso de Arnaldo Otegi y en el caso de las otras 4 personas, Miren, Arkaitz, Sonia y Rafa, parecido, y nadie está planteándose si no cabría que el Estado español pensara si tiene que indemnizar a unas personas que han sido condenadas por un juicio que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que europeos nos sentimos todos y todas, y además parece que es algo que hay que llevar a gala, pues les ha dicho que lo que han hecho no estaba bien. Pero el Tribunal de Derechos TDH, ¿no? de Europa viene a decir que hay que anular la sentencia y el juicio, por lo tanto, por falta de imparcialidad de una de las magistradas en concreto. Sí, Ángela Murillo en concreto. Ángela Murillo. Pero eso, si la justicia cree que eso hay que juzgarlo, si se anula por un mal procedimiento, ¿no es lo lógico que se vuelva a juzgar si se ha juzgado mal? Hombre, sería lo lógico si el ordenamiento jurídico español, en lo que tiene que ver con la Constitución española y el núcleo duro de la Constitución, en los derechos fundamentales, no estableciera que no se puede juzgar a una persona 2 veces por la misma causa, que creo que lo establece. Creo que además lo hace con una palabra o con un dicho en latín, que yo no voy a repetir por si acaso me equivoco, pero que creo que es bastante gráfica en lo que tiene que ver con no juzgar a una persona 2 veces por el mismo hecho. Además, se obvia o se olvida que estas personas, que las 5 personas fueron condenadas a años de cárcel que cumplieron íntegramente. Para ellos no hubo redención. Yo sé que en el Estado español hay gente para la que la redención es posible, hay gente incluso que puede ser avisada antes de... Tiene que ser gente muy real, cierta es, pero que puede ser avisada incluso antes de que vaya a haber algún procedimiento contra ellos para que puedan regularizar sus cuentas y así no tener que pasar por la justicia. Pero, como digo, este caso no hace sino certificar lo que para nosotras y nosotros, para las gentes de Euskal Herria Bildu, para las gentes de la izquierda soberanista independentista vasca, es una constante. Es que los tribunales en el Estado español vienen jugando a una lógica de politización de la justicia que creo que, con independencia de a quién le inflijan el daño, le hace mal a toda la sociedad española, porque no tienen una sociedad o una justicia independiente, que es uno de los valores principales de una sociedad democrática. Dice usted que no se puede volver a juzgar 2 veces el mismo delito a una persona, pero en este caso es que no se ha juzgado. De hecho, se ha anulado y no se ha, de hecho, no ha servido para nada ese juicio. Por eso digo yo si no habría que volver a juzgarlo. Ya sabéis, lo que pasa es que la sociedad española no es Matrix. Entonces, no hay 2 píldoras para tomar, y ellos han estado 6 años y medio en la cárcel, y eso es constatable. Yo tuve la oportunidad de ir a visitar en prisión a la cárcel de Logroño en más de una ocasión a Arnaldo Otegi, y como yo, otros muchos compañeros y compañeras, a las diferentes personas encausadas que antes he citado. Luego, condenados han sido, porque 6 años y medio en la cárcel han estado. 6 años y medio para los que el Estado parece que no tiene ninguna intención de resarcir de modo alguno, salvo que, porque le ha tirado las orejas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso es algo que probablemente le duele al Estado español. Pero no es algo tampoco sorprendente, porque las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para con el Estado español son recurrentes y son habituales. Pues ha decidido ejemplificar ahora. No es el país que tiene más tirones de oreja de la justicia europea, ¿eh? No, hombre, los hay bastantes. Claro. Si en cuanto a número y cantidad, hay bastantes países que han llevado más. Para ser justo, eso es cierto. Si te quieres comparar con Turquía, estamos mejor. No, si te quieres comparar con los países del norte de Europa, estamos bastante peor. Digo que en Reino Unido tiene bastantes más tirones de oreja, por ejemplo, que España. No le digo a Turquía. Tampoco parece un buen ejemplo con el Brexit, por ejemplo. Bueno, no, eso es otra cosa. No le voy a preguntar por el Brexit, porque ya nos salimos de la cuestión. Pero
¿Va a recurrir Otegi esta decisión? ¿Ha hablado con él o sabe algo? Porque lo único que sabemos es un tuit que ha sacado, ¿no? Que dice que no nos doblegarán, no nos domesticarán, pero ¿va a recurrir? Yo creo que esa decisión, en todo caso, es suya y de sus abogados y de sus abogadas y también del colectivo de Euskal Herria Bildu. Mañana hay una rueda de prensa en la que la dirección política de Euskal Herria Bildu hará una valoración política de este caso, pero yo creo que el tuit de Arnaldo Otegi, al que has hecho alusión, que creo que empieza con una cita, para que nadie se me asuste, de Marcelino Camacho, cuando dice lo de no nos doblaron, no nos domesticaron, la de no nos doblegaron, no nos doblaron y nos domesticaron, es de Marcelino Camacho, que nadie le busque una tercera lectura a esto, y termina con un eguinirri porque vamos a ganar, o sonreír porque vamos a ganar. Yo creo que ejemplifica muy bien cuál va a ser nuestra actitud. O sea, nosotros creemos que a lo largo de la historia ha habido juicios que han conseguido, por contra de lo que deseaba el que te lleva a juicio, en este caso o en esos casos el Estado, poner al Estado frente a su espejo y empoderar a la sociedad frente a ese Estado cuando el Estado no hace las cosas bien. Yo me acuerdo, y por eso lo digo, que ese tuit me lo ha recordado, me acuerdo de Marcelino Camacho y del proceso 1001 contra el sindicalismo en ese momento emergente dentro de una dictadura que quería hacer cosas diferentes por y para los trabajadores y trabajadoras y que fue contra un tribunal franquista y lo señaló. Y me acuerdo del proceso de Burgos, y me acuerdo de cómo el pueblo vasco se levantó, y no solo el pueblo vasco, sino otros muchos pueblos, en solidaridad con lo que era una injusticia del franquismo. Yo espero que en este caso también la sociedad vasca vuelva a demostrar que está a la altura de las circunstancias. El pueblo vasco también se levantó con el espíritu de Ermua frente a los atentados de ETA. Sin duda. ¿Algo cambió en ese mundo desde ahí o fue un cambio mucho más reciente o fue por otras circunstancias? Digamos, la misma dureza que le escucho para atacar con toda la legitimidad a lo que entiende que es una justicia no justa, la del Estado español, ¿no habría que ser lo mismo de contundente para decir cómo pudimos estar tanto tiempo callados ante la violencia de ETA? El que estuviera callado. El que estuviera callado tendrá que hacer esa reflexión, no me afecta a mí. No, a usted no, pero digo a su formación o a líderes de su formación, a Otegi, por ejemplo. Ya, mi formación nació en el 2010. Arnaldo Otegi está siendo nuevamente imputado, ahora sí podemos decir, por una imputación que ya tuvo carácter previo y una condena por levantar un giro estratégico en la izquierda abertzale que posibilitara el escenario de paz en el que vivimos. Yo muchas veces lo digo, y no lo digo con afán de minusvalorar ninguna posición, que me da la sensación de que la sociedad vasca y la sociedad española están en pantallas diferentes, que lo que estamos sintiendo ahora en Euskal Herria, sin ánimo de arrogarme toda la expresión mayoritaria o toda la expresión unánime, pero lo que en Euskal Herria se está viviendo ahora con esta sentencia no es la necesidad de restañar en términos jurídicos algo que puede estar erróneo, sino una injusticia. Probablemente en el Estado español alguien lo vea de otra manera. Yo a esta gente o a esa gente, y lo digo con respeto, lo único que les puedo decir es que si alguien piensa que Euskal Herria Bildu, que la izquierda soberanista independentista vasca va a cambiar en algo sus reflexiones hacia dónde tiene que orientar su línea de acción estratégica y su política, está muy equivocado, que nunca se ha doblado así a la izquierda soberanista y que nosotros lo que vamos a hacer es seguir percutiendo en lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo no ha sido malo para nadie, ha sido bueno para todos y para todas, porque lo que está haciendo Euskal Herria Bildu, lo que hizo Arnaldo Otegi desde el inicio y lo que le llevó al juicio de Bateragune fue impulsar un escenario donde la ecuación de la violencia de ETA desapareciera, donde pudiéramos construir un proyecto político y donde se pudiera construir una convivencia normalizada. Y nos queda mucho por hacer, sí, y seguramente hay que dar más pasos también, y seguramente hay que ser a veces más osado, por supuesto, pero todas las partes, y sobre todo y fundamentalmente tenemos que hacer un proceso en el que la sociedad vasca se reconcilie, y también en lo que tenga que ver la sociedad vasca con la sociedad española, si es que alguien lo entiende en términos de ese nivel confrontativo. En eso de la reconciliación, hemos visto en los últimos días, el último caso me parece que es de Yarritu, condenando, además sin ambajes, un asesinato de ETA a un guardia civil que era hijo de un dirigente de Vox, además, que no está precisamente en su aspecto ideológico. ¿Entienden que esos pasos que se le exigía a su formación, o si no a toda la formación, aparte de su formación, se han dado ya? ¿Queda algo por hacer? ¿Ustedes tienen que hacer algún o parte, no digo usted ni toda su formación, sino parte de su formación, algún tipo de reflexión más autocrítica, o ya lo dejamos ahí, con esas condenas? Pero si es que yo creo que la vida y la política son procesos dinámicos. Y yo creo que Euskal Herria Bildu, que nace en el 2010, tiene una posición inequívoca de rechazo a toda expresión de violencia, a toda, incluida la de ETA. Es que creo que los estatutos de Sortu... El líder de Bildu, que es Arnaldo Otegi, sí, no le hemos escuchado la frase aún literal de condeno la violencia de ETA. Pues fíjate que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho que lamenta en muchas ocasiones la violencia que se haya podido generar y para la que él no haya tenido la sensibilidad necesaria, y te diré que el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha sido
compañero de militancia en una organización, que en este caso es esta política militar, con compañeros que probablemente ahora están en partidos políticos que nada tienen que ver con Euskal Herria Bildu. Y no quiero señalar a nadie, pero podría. Y podría hablar de partidos constitucionalistas, de orden, y no solo de izquierdas, también, para que se me entienda mejor. Y sin embargo, yo a ellos, incluso aunque hayan dirigido importantes instituciones del Estado español, incluso algunas de carácter cultural, no les he pedido ese acto no les he visto nunca que nadie les haya pedido ese acto de contrición para acceder a esos cargos, que yo, sinceramente, si mantuviera ese nivel de exigencia ético para todos y para toda ocasión, creo que habría que habérselo pedido. ¿A quién, por ejemplo? Dígame algo. No, ya le cité en más de una ocasión y se molestó, pero yo creo que alguien dirigió el Instituto Cervantes y fue militante de ETA político-militar. Juaristi, ¿habla usted de...? Sí, por ejemplo, y por ahí más. Pero bueno, que no me parece... Pero acabaron condenando a ETA muy claramente, Juaristi. Sí, pero cuando accedió no tuvo que hacerlo, porque yo no creo que este sea el motivo del debate, sinceramente. Yo lo digo, Euskal Herria Bildu tiene unos estatutos que son claros en el rechazo a toda expresión de violencia. Creo que los militantes de Bildu, creo que somos los únicos de cualquier formación política que nos comprometemos cuando accedemos a un cargo público, al que sea, a mostrar un rechazo expreso a cualquier expresión de violencia, y nosotros creo que en el Congreso de los Diputados, en nuestro accionar político, hemos sido sensibles con todas las luchas sociales populares y las trabajadoras, y hemos sido claros también en el rechazo a cualquier expresión de violencia, y lo vamos a mantener. Esa línea no va a cambiar, es decir, no hubiera cambiado nada de los presupuestos o sus declaraciones, por ejemplo, si conocen esta sentencia ante los presupuestos, para nada. No, lo único que hemos visto es que probablemente algunos sectores del poder del Estado español pues le molesta la línea política de Bildu. Pues yo no sé si este es el precio que hay que pagar por apoyar los presupuestos generales del Estado. Lo único que les decimos es a quienes piensen en esa lógica que con esto no van a conseguir doblarnos. Es decir, que lo que hacemos lo hacemos por pura convicción, y que nosotros, cuando hablamos del régimen del 78 y a alguna gente le asusta o le preocupa, y cuando decimos que queremos acabar con el régimen del 78 y a alguna gente pues le hace sentirse incómodo, lo que decimos es que hay que acabar con aquellas conexiones del régimen actual con el régimen anterior. Y creo que en la judicatura, y creo que en el ejército, hay ruido de sables oxidados, podríamos decir, y en otros lugares existen vestigios o líneas de conexión con el régimen del 78. Y eso es lo que impide avanzar, incluso lo creo así, sinceramente, como independentista vasco, creo que es lo que impide avanzar al Estado español hacia mayores parámetros de democracia. Yo creo que el Estado español tendría que atreverse a dibujarse en un horizonte sin tener que tener esas ligaduras o esas ataduras con el régimen del 78. ¿Apoyan los presupuestos después de algún pacto con el partido del gobierno, con el principal partido del gobierno? ¿Hubo alguna negociación? Nosotros hablamos con ellos, claro, y hablamos con ellos y con los Unidos y con los representantes de Unidos Podemos, con los del Partido Socialista y con los Unidos Podemos. Y estuvimos negociando enmiendas. ¿O solo con Pablo Iglesias? No. Yo estaba hablando con representantes del Partido Socialista y con representantes de Unidos Podemos. Y estaba hablando, supongo que en los mismos términos que habrá hecho cualquier otro partido político. Lo desconozco porque no me he metido en sus negociaciones. Me imagino que la típica, pues ver qué horizonte político tiene esta legislatura en función de si se aprobaban los presupuestos o no y hacia dónde querían encaminar sus políticas, y en ver qué enmiendas podíamos incluir en esos presupuestos. Y en lo que tiene que ver con el horizonte político hemos sido muy claros. Todo lo que tenga que ver con defender los derechos sociales y laborales, todo lo que tenga que ver con que la gente recupere el poder que las élites le han arrebatado, van a ser posiciones que nosotros vamos a apoyar. Ahora el gobierno no solo es para la oposición de derechas, socialcomunista y bolivariano, sino filoterrorista. ¿Se pensaban que esto iba a ser así cuando decidieron dar ese cambio y entrar en política nacional? La dirección del Estado, dice Pablo Iglesias. ¿Va a ser siempre así? En política puedes hacer dos cosas: hacer política en función de lo que crees que es lo correcto, o hacer política en función de lo que otros creen que es lo correcto, y a partir de ahí resituarte para quedar mejor en los medios o para quedar mejor ante la opinión pública. Nosotros somos de los de la primera opción. Hacemos política porque nos lo creemos y la vamos a seguir haciendo. A mí en estos tiempos y con esta sentencia que ha abierto la entrevista, me ha venido mucho a la cabeza Antonio Gramsci. Y probablemente estamos en esos tiempos en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese claro oscuro nacen los monstruos como estos. Destruir el Estado fue alguna frase que utilizó algún diputado de Bildu poco después. Acabar con el régimen del 78. Acabar con el régimen. No es lo mismo. No debería ser lo mismo para el Estado español. Una última pregunta, y le cedo el turno a los compañeros, que es lo habitual aquí. Señor Matute, crispación política, dos cosas. Uno, le oía lo de ruido de sables oxidados. Por ser educado. Por ser educado, se lo agradezco. Claro. Y la crispación política y los militares. O sea, me habla usted del rey emérito, me hablaba del rey actual. ¿Qué tiene que hacer el rey actual con las dos circunstancias? Con su padre, el rey emérito, y con las cartas de los militares. Pues ser coherente con lo que dicen, ¿no? Si dicen que todos los españoles somos iguales ante la ley, y me incluyo porque nos quieren incluir ellos, y dicen que no tiene que haber un trato diferente, lo que tienen que hacer es rendir ante la justicia como cualquier otra persona. Yo no entiendo que alguien que tiene
tantos millones. La lista de Forbes la anticipa una porrada de millones de euros como los que ningún trabajador ni trabajadora que ahora me esté viendo podrá acumular ni en 30 vidas. Si tiene tanto dinero como tiene, 600.000 euros que creo que ha pagado por la regularización, de la que le habían avisado previamente, es una tomadura de pelo. Y yo, sinceramente, no entiendo cómo ningún súbdito, para ser todavía más educado, no se revela ante tamaña injusticia. Estos tertulianos no son de la lista Forbes, son de la lista Fortes, que tienen bastante más... Ni nos consideramos súbditos tampoco. Ciudadanos, ¿eh? Aquí ya hemos pasado por 1789. Bueno, empezamos con el turno de preguntas. Carmen Marodo, te escucha Óscar Matute. Buenas noches. Hoy, al conocerse la decisión de repetir el juicio a Arnaldo Otegi, desde la parte socialista del Gobierno se ha insistido muchísimo, en que no solo no hubo pacto con los presupuestos, que le preguntaba antes Xavi, sino que no hay ninguna negociación abierta con ustedes. ¿Eso es así? Sí. El pacto que hubo con los presupuestos es el público de las enmiendas que se transaccionaron. Lo que hablamos con ellos tiene que ver con lo que para nosotros es un horizonte que dote de mayor dignidad a las personas, es decir, que ponga la vida en el centro en lugar del capital y la acumulación del dinero en el centro, que haga que el poder político esté en el Congreso y no en unas élites que se manejan en el IBEX 35. Eso fue lo que les trasladamos y es lo que les dijimos que apoyaríamos, impulsaríamos siempre, y también les dijimos de igual manera que cuando no hagan eso, cuando hagan políticas, por ejemplo, la que tiene que ver con la derogación de la reforma laboral u otras que vayan en contra de los intereses de los y las trabajadoras, me da igual que sean vascos que de cualquier otro lugar del actual Estado español, estaremos en contra. Claro, eso es lo que les dijimos. Entonces, y lo que tampoco compartimos... En estos momentos no tienen canales de negociación abiertos con el... Tenemos interlocución, nosotros no tenemos canales de negociación con nadie, somos una fuerza soberana y lo que tenemos son interlocución permanente con todos aquellos agentes. Si acaso hay un acuerdo estratégico, lo tenemos con los independentistas de izquierda que están presentes en el Congreso de los Diputados a través de una declaración que además es pública, que es la Logia de Mar. Buenos días. David. Sí, hola, buenas. Hablaba usted de que todavía se pueden hacer muchas cosas dentro de su partido, de ser más audaces también, pero cuando escucho ese discurso me suele faltar la concreción, ¿no? de qué pasos exactamente se deberían dar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los homenajes a los presos que salen de las cárceles. ¿Es ese un paso que debería dar el partido? Mostrarse en contra de esos homenajes, y ya en el aspecto personal, si a usted le incomodan esos homenajes, pensando, por supuesto, siempre en lo que pueden sentir las víctimas. Euskal Herria Bildu no organiza ningún homenaje. A mí personalmente me parece, y lo he dicho desde la tribuna del Congreso de los Diputados en más de una ocasión, que a todas las víctimas, absolutamente a todas, de cualquier violencia, no solo de la de ETA, pero también de la de ETA, sino de cualquier violencia, se les debe verdad, justicia y reparación. Y eso tiene que ver también con no ofenderles. Y en tercer lugar, una vez que Bildu los homenajes les ofenden. No, una vez que Bildu no organiza actos y que yo creo que todas las víctimas se merecen verdad, justicia y reparación, yo también creo que el Estado español tiene que entender que un proceso de reconciliación no tiene que pasar necesariamente porque la gente olvide su pasado, y nosotros creemos que el pasado hay que recordarlo incluso con el dolor y con la autocrítica necesaria que haya que hacer. Pero no parece haber mucha autocrítica en un homenaje público vitoreando. Pero si Bildu no lo organiza y yo no lo organizo, ¿qué autocrítica tendría que hacer? Eso no sería una autocrítica, sería una crítica a terceros, porque yo no lo organizo. Me interesaba saber si a usted le incomoda o está cómodo en esos homenajes que se hacen, si los considera algo que debería seguir haciéndose, o pensando en las víctimas, algo que usted estaría más cómodo si no se hiciera. Bien, yo tengo un compromiso con la no violencia que arranca mucho antes de mi militancia política, arranca el movimiento de la insumisión, que transcurre con la militancia política y que encuentra perfecto acomodo y perfecta sintonía con lo que Euskal Herria Bildu es y representa. No hay en Euskal Herria un porcentaje tan alto de la sociedad vasca que esté tan profundamente equivocada y sea tan absolutamente insensible como muchos medios de comunicación españoles pretenden presentarlo. No somos una sociedad caníbal, somos una sociedad con muchos defectos, como cualquier otra, pero una sociedad con una cierta madurez política y democrática. Si Euskal Herria Bildu tiene los niveles de apoyo que tiene y ha hecho el recorrido que ha hecho, quizás habría que pensar que el espejo hay que limpiarlo un poco. Última pregunta, Carlos. No, sí, bueno, la pregunta sobre eso, pero precisamente por eso, porque usted viene de Izquierda Unida, de gente que condenó la violencia desde siempre. Sí, antes de Izquierda Unida, el momento de la insumisión. Y efectivamente, bueno, pues en fin, de un recorrido largo de condena de la violencia. ¿Por qué no pueden decir abiertamente esos homenajes? Me parecen, en fin, un error, una aberración. Hay alcaldes de su partido que sí los
los apoyan, por lo menos la organización no, pero hay alcaldes que suceden en pueblos y, digamos, los facilitan. O sea, se podría hacer algo más. Fíjate, los hitos más importantes que se han hecho, en lo que yo entiendo, y no solo yo, de reconciliación, los han hecho alcaldes de Euskal Herria Bildu, por ejemplo, en Rentería. ¿Cuánto tiempo ocupa las iniciativas que en Rentería, un pueblo bastante conocido en el Estado español por episodios pasados, ha llevado a cabo alcaldías de Euskal Herria Bildu para favorecer la reconciliación con homenajes y con respeto a todas las víctimas, incluidas las de ETA, que en ese municipio se han dado? Probablemente pocas líneas en los medios de comunicación. Y me hablas de homenajes en los que, te insisto, Euskal Herria Bildu no organiza y Euskal Herria Bildu no promociona de modo alguno. Que gente, que familiares suyos quieran recibir a un vecino del pueblo, con independencia de lo que haya hecho o no, sin independencia de lo que haya hecho, que le quieren recibir, ¿yo qué tengo que hacer ahí si yo no lo organizo, si yo además no lo estoy promocionando y si yo no estoy, de alguna manera, incorporándolo a mi estrategia política? No, Bueno, es que no, tenemos si era Carlos, vale, es que tenemos que irnos a Washington y nuestra corresponsal está directamente congelada, ¿no? Y si pasan más minutos sin ir con ella, Cristina Oleas Eso es grave, sí. se va a congelar. Óscar Matute, de Bildu, portavoz en el Congreso. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en la televisión pública. A vosotros y a vosotras. Muy buenas noches.